Cuando a ti te gritaban desde la tribuna, ¿realmente te sentías ofendido en el terreno de juego? No, no, de ninguna manera, porque no es un tema, no era un tema personal. Tú estuviste en Gallos Blancos, y corrígeme si estoy equivocado, de 2012 a 2014, puedo estar equivocado, No, y está correcto. durante ese lapso, el fútbol mexicano trajo a la bomba, me parece que más mediática de su historia. No quizá la más rimbombante, no quizá la que mejores resultados dio, pero sí la más mediática. Ronaldinho a los Gallos Blancos del Querétaro, unos gallos donde tú estabas en medio de la directiva, se le puede llamar así, y eso termina siendo un punto de quiebre en tu estadía en los Gallos Blancos. Sí, Carlos, mira, tenemos que ser nosotros respetuosos de nuestras autoridades. Me voy a referir a las autoridades como dueños de un equipo. Ciertamente, la gran calidad de un jugador que ha sido y que fue en su época considerado como el mejor jugador del mundo, pues siempre va a ser una bomba en la cuestión futbolística. Pero siempre hay tiempos para todo. Y los tiempos son perfectos para cada cosa. Y no era lo mismo, lógicamente, tener a un jugador que llegaba con una experiencia internacional de otro nivel por lo que hizo, pero que no llegaba por lo que podía hacer. Entonces yo no me di cuenta, yo no me di cuenta que iba a llegar Ronaldinho hasta unos días antes de que llegara. Yo era responsable del tema deportivo y cuando yo me enteré que los dueños habían decidido traer a Ronaldinho, sin preguntar mi opinión, bueno, yo fui respetuoso porque ellos son los que pagan, ellos son los dueños, ellos pueden tomar la decisión que ellos quieran, como fue en ese momento. Pero al término del torneo, esto sin menospreciar a nadie, ni mucho menos, simplemente de que si ya había gente que iba a tomar las decisiones deportivas, pues no tenía caso que yo siguiera ahí. Y esa fue la razón por la que yo di un paso de costado en ese momento del equipo de los Gallos. Y me tocó convivir, por supuesto, con Ronaldinho el tiempo que estuvimos juntos en ese torneo. Pero yo consideraba que en tema deportivo había cosas más importantes que traer a un jugador que, si bien es cierto, dentro de la cancha había ganado todo, fuera de la cancha no era un buen testimonio para los jugadores jóvenes. Y ese era mi argumento principal. Se decidió una cosa y se respetó esa decisión, se tomó esa decisión, y precisamente por eso di un paso de costado, de acuerdo, por supuesto, con los dueños, con la directiva, y dejé el cargo. Uno de los temas más polémicos, sobre todo a nivel federación, y tú que lo viviste siendo portero, francamente no estoy seguro si te tocó vivirlo en su apogeo como lo es hoy en día, es el grito al portero, ese famoso grito que ya se ha amenazado: te van a quitar puntos, vas a jugar a puerta cerrada, obviamente esto antes de la pandemia, e incluso perder la clasificación a una Copa del Mundo. ¿Cómo te tocó vivir en su momento esta situación y cómo poder erradicarla ahora? Mira, ese es un tema que ha sido histórico. Por ejemplo, yo me acuerdo en Copa América, en Copa Libertadores, en Copas Sudamericanas, cuando los equipos mexicanos participábamos en Sudamérica principalmente, había una canción, y esa canción es en Sudamérica, era el clásico, que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Entonces, esa era una canción para el portero. Lógicamente, esas canciones que se cantaban en los estadios hacia el portero, pues ya no las sabíamos, o sea, no nos afectaba en lo más mínimo una situación de que nos cantaran esas canciones. Después, cuando empiezan a venir los diferentes jugadores sudamericanos al fútbol mexicano, empiezan a traer a su propia familia, a su propia gente que a lo mejor tenía un contacto con las barras en Sudamérica,
Y entonces empiezan a traer el fútbol mexicano los cantos que hacen allá. Y entonces empieza a aparecer aquí el que lo vengan a ver también. Pero eso pasa desapercibido en la situación de que era solamente cuando estaba la afición y el portero te quedaba cerca. Pero me tocó vivir esa situación, esa transición, en donde una afición comenzó a gritar esa situación de hacer el A y hacer el grito, y me tocó ese nacimiento de ese grito. Eso fue la afición del Atlas en el Estadio Jalisco. Pero eso solamente se vivía en el Estadio Jalisco con el portero visitante. Y nosotros lo tomábamos igual que los cantos. Pues era un tema de que un grito de la afición para meter presión y nunca pasó a mayores. Donde surge la situación de una explosión es cuando la selección mexicana juega en el Estadio Jalisco. Y mucha de esa afición de Atlas estaba en la tribuna. Y entonces empiezan a hacer ese grito con los demás aficionados de los demás equipos al portero rival. Y de ahí se extiende prácticamente a todos los equipos y aficiones del fútbol mexicano, en donde empiezan a hacer ese grito y se empieza a tomar ya como una situación ofensiva por parte de las autoridades futbolísticas. Así nació todo. Sí tiene una situación que nunca le he compartido, por supuesto. Yo no veo una cuestión de alegría de una afición insultando a un jugador o a un equipo, pero tampoco lo veo como un tema en el que se estén dirigiendo exclusivamente a una persona por su preferencia. O sea, no tiene nada que ver con eso. Es un tema de una grosería que se usa en el fútbol mexicano. No estoy de acuerdo en que se use. Yo nunca me dirigí así a las personas en ese sentido, ni a los jugadores, ni a la tribuna, ni a nada. Pero no creo que sea una situación en definir un tema por una persona. Es un tema que sí estoy de acuerdo que tenga que erradicarse, pero tiene que erradicarse así como llegó. Tendrá que ir saliendo sola. Si esta situación determina que ahora hay una ley futbolística y un argumento para que si se grita, se tome una consecuencia de ese grito, que se aplique la ley. Y si la gente lo va a seguir haciendo, va a tener sus consecuencias en una situación de perjudicar a su propio equipo, su propia afición. Como pasó todo, así también pasará eso en algún momento. Y alguien tiene que pagar, por supuesto, por esta situación. Y esperemos pues, que no sean nuestros equipos mexicanos los que paguen. Cuando a ti te gritaban desde la tribuna, ¿realmente te sentías ofendido en el terreno de juego? No, de ninguna manera, porque no es un tema, no era un tema personal. Era un tema de la posición o del que despejaba, porque a veces era a mí si yo despejaba y a veces a mi central si despejaba a mi central. Entonces era contra el equipo visitante. Por supuesto que no era un tema en el que yo me sintiera ofendido, porque muchas veces cuando terminaba el partido, esa misma gente que te gritaba en la cancha, en el partido, después te pedía una fotografía cuando salías. Entonces no era un tema de una situación homofóbica o algo por el estilo. Repito, no estoy de acuerdo, jamás lo hice, ni lo entendí, ni lo voy a entender, pero no es un tema personal.